Hola, bienvenidos y bienvenidas a este nuevo video de capacitación docente 3A. Y en esta oportunidad eh, queremos entregarles este tercer video. Les voy a dejar acá el link para entrar a los otros dos. Los anteriores tenían que ver con la segunda instancia de evaluación, cómo construir el problema y también cómo es la estructura del informe en la segunda instancia de evaluación del concurso de directores. En ese sentido, muchos nos han preguntado o nos han dicho, yo no estoy en la dirección de la escuela, la verdad que no sé cuáles son los insumos o cuáles son los elementos que tengo que tener en cuenta para organizar el diagnóstico. Entonces, en este sentido, desde el equipo de capacitación docente 3A hemos hecho este material, hemos elaborado este material que se los vamos a dejar para descargar en el link que va a estar en la descripción del video. Entonces, lo que necesitamos pensar es que son insumos que vamos a utilizar para elaborar la primera etapa del informe, que es el diagnóstico, y que va a depender el tema y el problema de eso, del tema y del problema, va a depender qué es lo que yo voy a estar considerando para, para el diagnóstico, ¿no es cierto? En este sentido, por ejemplo, si hablamos del acompañamiento de las trayectorias educativas, y si necesitamos entender si existen trayectorias discontinuas, si hay sobredad, acumulación de materias pendientes, si hay dificultades de seguimiento institucional de esas trayectorias o cómo son las estrategias de acompañamiento, necesito pensar en analizar los registros de asistencia, los RISTES, las actas del equipo de definición de trayectoria educativa. También podemos pensar en el libro matriz o si hay algún tipo de registro de egresados, las planillas de calificaciones, las actas de las comisiones evaluadoras, la intensificación, o sea, el resultado de la intensificación, o si hay registros de quienes intensifican y quienes recursan. También las actas que se realizan con familias, legajos de estudiantes, informes de preceptoría, entre otro montón de insumos posibles. De la misma manera, cuando hablamos de ausentismo de vinculación y lo que queremos es tratar de saber si las inasistencias son situaciones individuales aisladas o expresan problemas institucionales, entonces necesitamos pensar en analizar el parte diario, el registro de asistencia institucional y por materia, las notificaciones a las familias, cómo es que se realiza el seguimiento, las entrevistas, las actas, la comunicación con la familia, el seguimiento que realizan los preceptores, y acá nos está faltando también si hay acuerdos institucionales o protocolos institucionales dentro del proyecto institucional relacionados con el ausentismo y la desvinculación. Si nosotros lo que queremos es saber si la escuela organiza dispositivos reales de acompañamiento o si la intensificación queda reducida a la instancia administrativa, estamos hablando del tema de intensificación y acreditación, necesitamos incluir en el diagnóstico de nuestro informe el cronograma de la intensificación, cómo es que se realizan los agrupamientos, cuáles son las propuestas de enseñanza, análisis de las actas del equipo de definición de trayectoria educativa, los criterios institucionales, si hay acuerdos, protocolos relacionados con esto que estuvieran en el proyecto institucional y dentro del proyecto institucional en el proyecto de evaluación, si los estados administrativos están actualizados, entre otro montón de cosas. Que siempre decimos esto es un ejemplo, no se agota acá. Ustedes saben que en la primera parte, que es el diagnóstico, nosotros tenemos que decir, bueno, miramos tal elemento, lo analizamos, tal elemento nos da esta información y esa información la interpreto de esta manera a la luz de este marco normativo, a la luz de estos autores, ¿no? Ese sería un poco el esquema para afrontar esto, pero bueno, estos son solo algunos ejemplos. Si me preocupa la evaluación,
y yo quiero poder dar cuenta en mi informe de qué concepción de evaluación sostiene la institución y si esa concepción de evaluación favorece u obstaculiza las trayectorias, necesito poder analizar los acuerdos departamentales, cuando la escuela tenga departamento de integración curricular, cuáles son los criterios institucionales, esos criterios deberían estar en el proyecto de evaluación institucional dentro del proyecto institucional, cuáles son los instrumentos de evaluación acordados por departamento, materia, año, etcétera. Datos estadísticos sobre evaluación, por ejemplo, porcentaje de estudiantes desaprobados por periodo de tiempo en determinada materia año. También puedo analizar el libro matriz, puedo analizar si es que es pertinente actas de mesa evaluadora cuando en este momento ya nos referimos a los estudiantes más grandes. Si yo quiero poder dar cuenta en el eje o en el eje temático de la convivencia institucional, quiero dar cuenta o quiero explicar o quiero analizar si los conflictos son abordados pedagógicamente o solo desde una lógica punitiva, o en todo caso, cuál es la lógica que atraviesa el abordaje de los conflictos, tengo que pensar en analizar el acuerdo de convivencia, las actas de convivencia, los registros de la intervención, en todo caso contrastar el acuerdo de convivencia con las actas y los registros, qué es lo que se aborda en las jornadas institucionales, si hay participación estudiantil, si hay, por ejemplo, podría también analizar las actas de el SIC, ¿no es cierto? Y de esta manera poder determinar a la luz del análisis, primero la descripción, luego el análisis, cuál es el perfil de esta escuela en relación a cómo se tramitan los problemas de convivencia. De la misma manera, en relación a la vulneración de derechos, si yo lo que necesito es poder determinar si la escuela logra construir redes de cuidado y corresponsabilidad frente a la vulneración de derechos, necesito poder contrastar en una mano la guía de intervención en situaciones de conflicto y por otro lado las actas, los registros de trabajo en red con otras instituciones, las articulaciones intersectoriales, los informes de los equipos de orientación escolar de la escuela o de los distritales, entre otros motivos, ¿no? Entre otros elementos para el análisis. En relación al eje participación estudiantil, si yo lo que quiero es determinar o poder decir si existen espacios genuinos de participación y de construcción democrática dentro de la escuela, voy a analizar los registros del centro de estudiantes, los proyectos institucionales, si es que en los proyectos institucionales aparece la participación como un eje de trabajo, las asambleas y jornadas de participación estudiantil y los acuerdos de convivencia, entre otros elementos. También podríamos pensar que si hay un libro de acta específico entre la conducción escolar y el centro de estudiantes, ese sería otro elemento, o si hay notas elevadas del centro de estudiante a la conducción, ¿no? También en este caso podríamos incluir entrevistas al centro de estudiantes. En relación a la organización institucional y respondiendo por ahí a uno de los lineamientos del nivel secundario que tiene que ver con el uso de la información para la toma de decisiones, uno podría pensar o podría establecer o podría trabajar el problema de si la organización institucional acompaña o no las prioridades pedagógicas. Y entonces ahí uno podría analizar el proyecto institucional, el plan de prevención de riesgo, la agenda, tanto la agenda institucional como la agenda del equipo conducción, distintos cronogramas que estén disponibles. Muchas veces las escuelas tienen a disposición en la sala de profesores o en la misma dirección de la escuela distintos cronogramas para distintos eventos, el uso de los tiempos y los espacios, los acuerdos en relación al uso de tiempo y los espacios, las reuniones de equipo escolar básico, entre otras posibilidades, ¿no? Es importante entonces poder pensar que una buena vinculación
una buena interpretación permite vincular la organización cotidiana con los aprendizajes y con el derecho a la educación. Recordemos entonces que nosotros venimos desarrollando una serie de videos relacionados con la segunda instancia de evaluación y en este caso elementos que necesitamos para la construcción del diagnóstico, que es la primera parte del informe. Les recuerdo que tienen un video previo relacionado con la estructura del informe y que además tienen un video relacionado con cómo construir el problema. Esto estamos ahora desarrollando son insumos que yo puedo analizar dentro del informe para la construcción del diagnóstico. También podemos hablar del trabajo docente, si es que hay trabajo colectivo o práctica fragmentada. Esto podría ser un problema en la escuela. Y para eso necesito tener como insumo las actas de reuniones con docentes o por departamentos, los acuerdos didácticos que deberían formar parte del proyecto institucional o por ahí de las carpetas de departamento, si hay proyectos interdisciplinarios y quienes lo integran, y por supuesto todo lo que tiene que ver con los departamentos de integración curricular. En relación también muy estrechamente con el trabajo docente aparece la articulación pedagógica y la pregunta es si la institución construye continuidad pedagógica entre años y ciclo, esta integración que debe darse entre las mismas materias de distintos años, entre distintas materias del mismo año, entre los distintos ciclos, etc. Bueno, esto debería figurar en la escuela como proyectos de articulación, acuerdos entre ciclos, informes pedagógicos. Muchas escuelas tienen la costumbre de al terminar un año informar a los profesores del año siguiente cuáles son los contenidos que se han visto y también cuál es el trabajo con los ingresantes, porque dentro de esta articulación podemos incluir el trabajo del tramo de inicio acompañado. En este sentido, todos estos insumos deberían formar parte del proyecto institucional. A veces forman parte del proyecto institucional, otras veces aparecen como insumos sueltos y ese es otro elemento para analizar en términos del registro y la sociabilidad, o la socialización que se hace de esos insumos. En relación a la ESI y al género, que es uno de los temas que aparecen en el temario, una pregunta que nosotros nos podemos hacer es si la ESI forma parte de la vida institucional o aparece solo como acciones aisladas. En ese sentido, podemos nosotros analizar como parte de los insumos del diagnóstico si hay proyectos de ESI que dicen si hay acuerdos institucionales relacionados con la ESI y con el género que formen parte del proyecto institucional, tanto en la dimensión pedagógica como en la dimensión administrativa. Si hay registros de intervención del equipo de conducción relacionados con el seguimiento de los proyectos de ESI y género, o si hay asesoramiento en relación a cómo abordar la ESI y la transversalidad del género. Si hay jornadas de ESI donde se aborde las cuestiones pedagógicas y si hay materiales de trabajo que estén circulando al interior de la escuela, ya sea porque el equipo de conducción o algún referente institucional los ha puesto a disposición del equipo docente o porque algún referente distrital lo ha hecho de esta manera. En este sentido, todo el eje pedagógico que está en el bloque 2 se puede articular perfectamente con el análisis de elementos relacionados con la ESI y con el abordaje de la perspectiva de género. En el bloque 4 aparece la temática, el consumo problemático, el padecimiento subjetivo y tiene mucho que ver con un elemento que establecíamos anteriormente, que era el abordaje de las situaciones que irrumpen en la escuela. Y entonces la pregunta en calidad de conducción institucional, la pregunta es si la escuela construye estrategias preventivas y de cuidado. Bueno, si hay registros de intervención en el proyecto institucional, si hay articulación con salud y con otras instituciones de la comunidad, si hay acuerdos institucionales o interinstitucionales en términos de intersectorialidad, si se toma la guía de orientación en situaciones de conflicto, la comunicación 1 del 23,
Si a partir de esa guía se han elaborado protocolos, si esos protocolos se han socializados, si cada persona dentro de la escuela sabe lo que tiene que hacer, si esos elementos o esta temática es tomada como parte de los insumos para desarrollar proyectos pedagógicos, o sea, si hay un abordaje pedagógico de los consumos problemáticos, el padecimiento subjetivo, si este abordaje, si es que existe, es un abordaje integral o es un abordaje fragmentado y, por ejemplo, queda solo en manos de algunos actores institucionales. Todos estos son elementos que yo puedo tener en cuenta al momento de construir mi diagnóstico y mi análisis de situación. También puedo pensar en analizar el clima institucional en términos de qué vínculos predominan y cómo impactan en las trayectorias del trabajo pedagógico. Y esto relacionado con los padecimientos subjetivos, esto relacionado con la, la prevención inespecífica, con el abordaje de situaciones, pero también con la participación estudiantil y también con el sostenimiento de trayectorias educativas. Y ahí pueden aparecer encuestas, entrevistas, observaciones, reuniones. La presencia de conflictos reiterados, o sea, la escuela tiene un registro de situaciones de conflictos que suceden y que además se abordan con el equipo de supervisores territoriales y con otros actores territoriales como los equipos distritales de psicología, y también cómo es la participación docente en las distintas instancias de decisión y de trabajo institucional. Todo esto hace a que podamos analizar entonces el clima institucional en relación con el resto de los temas que yo les fui nombrando recién. En relación con la comunicación institucional, nosotros podríamos abordar el tema de si la comunicación favorece el acompañamiento a las trayectorias y la corresponsabilidad en el abordaje de situaciones de conflicto, y entonces podemos pensar en algunos insumos para el análisis, como los cuadernos de comunicaciones, las reuniones, los registros de entrevistas, y cuáles son los canales institucionales para la información, para la comunicación, y cómo se distribuyen esas responsabilidades al interior del equipo de conducción, del equipo directivo, distinguiendo acá que no es lo mismo comunicar que informar, y también teniendo en cuenta la variedad de canales que hoy se abren en términos de la utilización de la tecnología de la información y la comunicación, pero que a su vez esos canales no pueden saturar a la comunidad educativa, entonces que hay que lograr un equilibrio. Todo esto debería ser parte también de acuerdos establecidos en el proyecto institucional y de elementos que se trabajen al interior del equipo de conducción o en el proyecto del equipo de conducción en la dimensión comunicativa. La continuidad pedagógica es todo un tema frente a las inasistencias, tanto de estudiantes como docentes, y nosotros tendríamos que poder hacer foco en si la escuela garantiza la continuidad de aprendizaje frente a interrupciones de distinta índole, y entonces nosotros nos preguntamos si hay un plan de continuidad pedagógica que responda a lo establecido en el decreto 2299 dentro del proyecto institucional, si hay un seguimiento de estudiantes, si esto se relaciona con la intensificación o no, o sea, si en la intensificación se toma en cuenta la inasistencia de los estudiantes y de los docentes, o cómo se realiza, y cuáles son los dispositivos de acompañamiento y cuáles son los acuerdos que hay dentro del plan de continuidad pedagógica. Todo esto obviamente tiene que ser parte del proyecto institucional, y de ese análisis en contraste con el decreto 2299, el régimen académico y los autores que figuran en el temario, nos pueden dar una idea de cómo construir el diagnóstico. En relación a la supervisión y al seguimiento institucional, la supervisión educativa que tiene que ejercer el equipo conducción, la pregunta es cómo la conducción institucional recupera orientaciones para fortalecer la gestión. Bueno, acá aparecen los informes de supervisión, las devoluciones, las actas, los acuerdos de trabajo, tanto en relación con la supervisión que recibe el equipo conducción como la supervisión que el equipo conducción debe hacer
como asesor pedagógico en sus escuelas. Poder conducir pedagógicamente la institución es un elemento complejo, es un problema complejo, y cómo se construye este rol de acompañamiento pedagógico también puede ser un problema a ser abordado. En este sentido, entonces, nosotras les dejamos este material que simplemente es un punteo por ahí, pensado más que nada para quienes hoy no están en la conducción institucional, y también las invitamos entonces a recorrer el canal de YouTube, donde vamos subiendo distintos informes. Este material va a estar entonces linkeado en la descripción del video, y también las invitamos a pasar por nuestro blog, donde hay material para descargar de manera gratuita. Esperemos que les sirva. Tenemos planificado subir 2 o 3 videos más antes de que termine, antes que llegue el tiempo de la segunda instancia. Queremos subir sobre el uso de autores, para cómo usar los autores en el informe, cómo escribir el monitoreo de la evaluación, entre otras cosas. Pero si hay algún tema específico sobre el cual quisieran ustedes que nosotros explicáramos un poquito más, nos lo dejan escritos en los comentarios y podemos con un poquito de tiempo prepararlo. Así que bueno, desde Capacitación Docente 3A, mi nombre es Tatiana Lescano, soy una de las capacitadoras que da los talleres, y esperamos que esto les sea de utilidad en este tiempo de preparación. Muchas gracias.